Hola a todas, en este video tutorial vamos a aprender a hacer una blusa crop top como esta. Coge lápiz y papel y apunta los materiales. Los patrones los podéis descargar totalmente gratuitos en el blog www.omodelmydiy.com. Descárgalos, imprímelos y únelos por las flechas como si fuera un puzzle. Imprímelos en folios tamaño DIN A4 y con cinta adhesiva ayúdate para pegarlos. Luego recorta por la talla seleccionada. Para cortar las piezas de patrón en la tela, primero la extendemos sobre una superficie plana y la doblamos por la mitad con el derecho hacia adentro y teniendo en cuenta el hilo de la tela. Luego volvemos a doblar quedando 4 capas, pero solo un trozo, justo lo que nos quede para encajar bien el patrón. Vamos a hacer coincidir el patrón delantero, por ejemplo, el centro del mismo con las dobleces de la tela. Y vamos a alfilerear este papel de patrón a las 4 capas de tela que tenemos dobladas. Recortaremos a 1 centímetro, centímetro y medio de todo el contorno, excepto el bajo, que dejaremos unos 2 o 3 centímetros para hacerlo un dobladillo. De esta manera hemos cortado 2 capas del patrón delantero. Como nuestra blusa es de doble capa y una de ellas es más corta que la otra, lo que hacemos es quitar primero los alfileres que van por todo el bajo, los ponemos un poquito más arriba para sujetar bien la tela y vamos a cortar únicamente una de las capas de la parte delantera de nuestro patrón. Lo que hacemos es, pues igual que hicimos antes, cortar en redondo todo el bajo a 2 centímetros y medio aproximadamente o 3 según hayamos dejado anteriormente de lo que es la línea que marca la talla. Cortaremos un pequeño piquete para marcar el centro. Para cortar el patrón trasero hacemos lo mismo, doblamos la tela por la mitad con el derecho hacia adentro y teniendo en cuenta la dirección del hilo de la tela, que es el que hemos señalado, y vamos a volver a doblar la tela para que nos queden 4 capas. Colocamos el patrón sobre las telas dobladas, haciendo coincidir el centro del mismo con las dobleces de las telas y alfilereamos el papel de patrón a estas 4 capas de tela. Recortamos todo el contorno a 1 centímetro, centímetro y medio, excepto el bajo, que dejaremos 2 centímetros o 2 centímetros y medio. Y como hicimos en la parte delantera, vamos a cortar una de las capas más corta, unos 4 o 5 centímetros más corta, según nos indique la talla del patrón. Le haremos un piquete en el centro, marcando el centro de la blusa. Para las tirantas de la blusa vamos a cortar tiras de 3 centímetros aproximadamente. Podéis cortarlas tanto por el largo de la tela como por el bies, como más os guste. Vamos a comenzar a coser. Primero haremos las tirantas. Para ello vamos a doblar las tiras que hemos cortado por la mitad, con el derecho de la tela hacia afuera. Esto sí que es muy importante, porque el pespunte va a ir por fuera o por el exterior del derecho de la tela. La doblamos por la mitad y la planchamos bien. Esto nos va a ayudar luego a coserlas y a que queden exactamente iguales. Una vez que las hemos doblado por la mitad, le vamos a hacer 2 pequeños dobleces a su vez, como estáis viendo, hacia el interior. Es decir, esta tira que habíamos doblado por la mitad se va a quedar en la mitad de grosor, doblando o haciéndole unos pequeños dobladillos. Luego nos volveremos a ayudar con la plancha para que nos queden totalmente lisas y podamos coserlas sin ningún problema. Para que veáis cómo se hace, es doblar por la mitad y luego cada una de las partes la volvemos a doblar por la mitad hacia el interior. Y luego con un pespunte sencillo vamos a coser a 1 milímetro aproximadamente del borde de las dobleces. De esta manera nos quedarán tiras finitas sin tener que luego darle la vuelta porque sería muy complicado al ser tan finas. Estas tiras las vamos a cortar de la siguiente manera. Vamos a cortar 2 tirantas de 28 centímetros aproximadamente, podéis echarle algún centímetro de más para luego probarla y ver cómo os gusta, así que es mejor quizás que le echéis unos centímetros
Luego cuando las cosáis os la probáis. Esta es mi medida. Y luego vamos a cortar 2 tirantas más a 42 centímetros, que hacemos lo mismo, le echamos unos centímetros de más y luego ya vamos viendo cómo nos quedaría. Vamos a ver cómo las vamos a coser estas tirantas. Luego lo explico más detenidamente, pero ahora vamos a empezar con la camiseta. Empecemos por la parte trasera y vamos a coger la capa más larga de la parte trasera. La abrimos, como estáis viendo, con el derecho de la tela hacia arriba. Y ahora vamos a colocarle la capa más larga de la parte delantera justo encima, haciéndola coincidir por los laterales y con el derecho de la tela hacia abajo, es decir, los derechos de las telas estarían enfrentados. Como delantero y trasero son prácticamente iguales, vamos a ponerle un alfiler con una bolita para saber o identificar cuál es el delantero de la blusa. Sujetamos delantero y trasero con unos alfileres que vamos a ir poniendo a lo largo de la costura que vamos a realizar. Como vamos a coser primero las capas por los laterales, uniendo así la camiseta por los costados, ponemos estos alfileres en esa línea de costura. Con una costura lineal sencilla vamos a coser uniendo ambas piezas por los costados o laterales. La costura la haremos como 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela. Luego remallaremos el borde de la tela con una costura en zigzag. Una vez cosidos ambos lados, vamos con las capas más cortas y hacemos lo mismo que hemos hecho con las capas largas. Y cerramos también estas capas por los costados, cosiendo primero y remallando el borde al final. De esta manera tendremos 2 capas, una más larga y otra más corta, unidas ambas por los costados. Ahora vamos a coser lo que es la parte de arriba de todo el contorno de nuestra blusa, uniendo ambas capas. Para ello introducimos, como estáis viendo, la capa más pequeña dentro de la capa más grande. Las dos tienen que estar con el derecho de la tela hacia fuera, es decir, hacia el exterior. Y con alfileres vamos a ir sujetando todo el contorno de la parte superior, uniendo ambas capas de la blusa. Tenemos que ir, mirando que el delantero coincida tanto de la capa más corta como de la larga, y también tenemos que ir mirando que los piquetes centrales de la blusa coincidan de ambas capas y que coincidan también las costuras laterales. Y vamos a ir alfilereando, como estáis viendo, todo el contorno para luego coser por ahí. Con una costura lineal a 1 centímetro, centímetro y medio del borde de la tela, vamos a ir cosiendo paralelo a todo este contorno superior para unir ambas capas. Vamos a coser todo el contorno excepto las partes donde vamos a colocar las tirantas. Donde vamos a colocar las tirantas, lo que tenemos que hacer es dejar un pequeño huequito por el que luego introduciremos la tiranta, para luego rematar y coser esa parte más tarde, con la tiranta ya puesta. Realizamos pequeños cortes antes de llegar a la costura por la costura que acabamos de realizar, es decir, por toda la línea de costura que une ambas capas de la blusa. Colocamos la blusa del derecho sacando la capa más corta que habíamos cosido hacia el exterior de la misma, volcándola sobre la capa más larga, y como son muy parecidos delantero y trasero, vamos a colocar nuestro alfilerito que seguirá marcando el delantero de la blusa. Para introducir las tirantas, primero vamos a introducir la que hemos cortado de 42 centímetros, es decir, la más larga, en los picos delanteros de nuestra blusa. La introducimos, como estáis viendo, entre capa y capa y vamos a cogerla con un alfiler y luego coseremos esa parte o ese hueco que habíamos dejado, lo coseremos rematando bien. Cosemos el hueco con la tiranta ya puesta, solamente las 2 tirantas de la parte delantera, y rematando bien ese hueco para que nos quede perfecto. La blusa no se note la diferencia
y la tiranta quede cosida entre la costura. Sacamos las tirantas delanteras de la blusa y ahora las vamos a pasar pues al hueco que hemos dejado, pero en la parte de atrás, en los picos de la parte trasera. Además, a estos huecos traseros le vamos a meter también las tirantas cortitas que hemos cortado, es decir, las que tenían 27-28 centímetros. Si queréis, antes de coserla, cuando tengáis el alfiler puesto, probaros la blusa y veis a qué altura realmente os queda bien las tirantas. Cosemos cerrando totalmente el hueco que habíamos dejado y en el que hemos metido las tirantas traseras y las cosemos y las rematamos bien para que no se note y para que en el exterior quede perfecto la tiranta unida en la costura. Cortamos los piquitos y le damos la vuelta totalmente a la blusa, la dejamos del derecho. Ya veis que las tirantas cortitas que habíamos cortado e introducido en la parte trasera nos quedan sueltas. Ahora lo que vamos a hacer es como a mediación de la tiranta más larga la vamos a unir cruzada. Y vamos a coser estas tirantas cruzadas en la parte trasera uniéndola a la tiranta larga que hemos hecho. En realidad no se va a notar mucho, aunque si queréis otras opciones podéis hacerlo como queráis. Ahora probaros la blusa. Mirad realmente que la medida de las tirantas está correcta y que el bajo de la blusa es el deseado, si no lo podéis rectificar un poco. Una vez que tengamos el largo ya el que queremos, vamos a hacerle un dobladillo por ambas capas del contorno de todo el bajo. Un dobladillo como estáis viendo. Primero doblando medio centímetro hacia el interior de la blusa y luego doblando otra vez otro medio centímetro. Este dobladillo, al ser tan fino, os puede costar un poquito más, entonces os podéis ayudar de dos maneras, con un hilo hilvanando todo el bajo o con la plancha. Simplemente hacemos el dobladillo y lo planchamos bien para luego meterlo en la máquina de coser normalmente. Realizaremos este mismo dobladillo para ambas capas, la más corta y la más larga, por todo el contorno del bajo de la blusa. Y vamos a coser como a medio centímetro con un pespunte lineal sencillo. Ya tendríamos terminada totalmente nuestra blusa crop top. Os dejo más fotos del resultado en el post que tenéis en la descripción de este vídeo. Si os gusta la costura, el do it yourself y haceros vuestra propia ropa y accesorios, no os perdáis este canal lleno de tutoriales y patrones.